problema de estar en estos lugares, ¿no? Y de pasarte mucho tiempo en la naturaleza, que tiene que ver con que terminás inspirándote mucho y emocionándote mucho, y de alguna forma tenés que canalizar toda esa emoción que venís teniendo. Yo realmente nunca estudié temas de biología y de fauna, tampoco de turismo per se. Yo lo que sé lo voy aprendiendo de estar en contacto directo todo el tiempo con biólogos, con guías de turismo, con gente que conoce muchísimo sobre lo que está hablando. Y como realmente soy muy curiosa y me fascina este mundo, hago preguntas y me meto para entender qué es lo que está pasando en cada situación que vemos en las costas, ¿no? Entonces, el estar día a día y trabajar todo el tiempo con biólogos, con científicos, con gente que hace reconocimiento de orcas, por ejemplo. En un momento quería ser maestra, en algún momento quise ser periodista, tuve mi etapa de que iba a trabajar en el espacio. Las letras fue algo que siempre me gustó. Quería en algún momento ser escritora. Me gustaba tanto leer que era como que quería escribir algún libro. Sigo con el sueño de en algún momento tener la oportunidad o la idea para escribir un libro, pero son muchas vidas en una. Yendo a Punta Ninfas, que es justo la boca del Golfo. Ahí es donde está la entrada al Golfo Nuevo, donde vienen a refugiarse todas las ballenas todos los años. Y esa es una zona que es súper importante porque tiene colonias de elefantes marinos, que en este momento están destetando los cachorros de elefante marino. Pero todavía no está considerada zona protegida por las autoridades provinciales. Con lo cual sigue siendo una zona pública para el uso de pescadores. Y el tema es que suelen hacer muchos asados y muchas juntadas de noche, campamentos, todo. Y en vez de llevarse su basura, la dejan toda acumulada en la playa. La parrilla entera. Entonces los elefantes viven entre medio de miles de botellas de Fernet, de latas de cerveza, que después eso se corta con el tiempo y con la erosión del viento y de la misma playa, y resulta un peligro para los animales. Así que estamos yendo con los chicos a hacer una limpieza para sacar todo eso. Va a estar un poco difícil porque hay que subir todas las bolsas de basura por el acantilado, que es por lo que no lo hacen los pescadores. Requiere un esfuerzo enorme. Vamos a ir con un grupo de voluntarios, un par de amigos de Puerto Madryn. Arranquen por donde quieran. Sí, por donde quieran. La metemos todos juntos porque acá hacer la separación es medio engorroso, pero sí después en el campo se hace la separación de todos los residuos entre plásticos, latas y vidrio, y las llevamos separadas a los centros de reciclaje de Puerto Madryn, donde la disponen finalmente.
pero acá es más juntar todo como venga y sacarlo lo más rápido posible. Sacarle la tierra a todo esto porque si no es imposible para subir. Hace mucho peso y mucho volumen. ¿Sí? Estas son bolsas de alimento balanceado de animales que les pedimos al campo de arriba, las que utilizamos para llenarnos de basura. Para no seguir contribuyendo, porque si no tendremos que usar bolsa de plástico. La mayoría de esta zona puntual de recolección o de acumulación de basura es de gente que viene a disfrutar de la playa acá. Dejan parrillas, dejan todas las botellas de vino con las que se vienen, o latas de cerveza, o botellas de gaseosa, las dejan tiradas en la playa porque tenemos un acantilado interesante para subir y claramente la gente no quiere hacer un mínimo esfuerzo, entonces las deja toda tirada acá. Ya las botellas a veces las encontrás adentro de la misma piedra. Cuando ves acumulación de cosas que vienen en la costa, encontrás mucha más predominancia de todo lo que son residuos pesqueros. Y acá lo que ves es de residuos urbanos, pura y exclusivamente. No vemos cajones de playa, de pesca, no vemos sogas, tipo cuerdas grandes, tampoco vemos guantes, no vemos baldes de sulfito. Lo que vemos sí son tanzas. Estos son los pedazos de tanza que quedan de los pescadores. Cuando se enredan no les sirve más, entonces los dejan acá. El tema es que esto se lo llega a tragar un animal y se muere. Incluso si veo muchos pedacitos chiquititos, también los levanto. El tema de las cosas grandes es que después se terminan deshaciendo en cosas más chiquititas. Entonces todo eso chiquitito se convierte en microplástico y te lo terminás consumiendo vos a través de la cadena alimenticia, de alguna forma. Vamos. Lo que es impresionante es que los pingüinos nadan miles de kilómetros para llegar a zonas de alimentación. Se desplazan miles de kilómetros de acá al sur de Brasil, van alimentándose y luego regresan prácticamente derecho a la misma costa, salen por el mismo lugar y se ubican por el mismo camino hasta llegar a su nido. Sobre todo los machos, que son como bastante territoriales en cuanto a los nidos. Las hembras son diferentes. Las hembras lo que buscan es un macho con el cual aparearse y reproducirse y poder criar a los pichones. Entonces, si la pareja fue exitosa el año anterior, lo más probable es que en la próxima temporada la hembra busque al mismo macho en el mismo nido. Los pingüinos son monógamos sociales, es decir que durante la temporada permanecen con una misma pareja y cuidan entre los dos a los pichones, a las crías. Se toman turnos y hacen toda la parte de crianza en conjunto. Durante esa temporada van a mantener la misma pareja, no es que van a tener múltiples parejas durante una misma temporada.
eso no significa que la próxima temporada no puedan separarse y encontrar otra pareja. Acá tenemos pichones. ¿Escuchan? 2. Esta es la época de nacimientos. Así que creo para mí la época más linda de la colonia. Tenés a todos los huevos, algunos ya rompiendo, entonces eclosionando, entonces ya tenés viendo tipo pichoncitos saliendo de los huevos, tenés los pichoncitos bien chiquititos. Eso que hacen con la boca, que la abren y la cierran, es exactamente lo mismo que hacen los perros cuando sacan la lengua para regular la temperatura. Entonces tenés toda la capa de plumas que le genera como una impermeabilidad, después una capa de aire que le sirve de regulación térmica y la piel abajo. Como tienen todo eso, no tienen forma de sudar o de regular la temperatura a través del cuerpo y lo hacen con la boca. Esta colonia pasó en 13 años de aumentar de 3 parejas de pingüinos a más de 3.600 nidos activos. Entonces estamos hablando de arriba de 10.000 individuos de pingüinos. En este momento ya no están buscando conseguir pareja, pero tal vez sí la están llamando desde el nido para que regrese y se haga cargo de los pichones. A la otra punta de Punta Ninfas. Nosotros ahora estamos dentro del Golfo. Estamos muy cerca de la punta, pero dentro del Golfo. Vamos a irnos al lado de Mar Abierto, que es una reserva que se llama Punta León. Ahí tienen una de las cormoraneras continentales más importantes del mundo. Y vamos a ver también una colonia de gaviotín sudamericano y también una colonia de lobos marinos. La colonia de gaviotín sudamericana. Que es toda la parte blanca que se ve de este lado de la colonia, y después toda la colonia de cormoranes imperiales, que es muchísimo más organizada. Si ves, tenés todo el caos del gaviotín y toda la colonia de cormoranes bien organizadita, uno al lado del otro. Ay, mirá esa cosa.
increíble, chicas. En cada lugar del mundo en el que en el que habitan, tienen estrategias de caza diferentes. Por ejemplo, la súper famosa que tenemos acá en Península Valdés, que es única en el mundo, las orcas no la hacen en otro lugar, es que hacen varamiento intencional. O sea, las orcas salen completamente fuera del agua, se suben a la costa, agarran presas que están distraídas en la costa, y después empiezan a retroceder e ingresan de vuelta al agua, marcha atrás, reingresan de vuelta al agua con la presa ya capturada. Esto les permite cazar un montón de lo que son crías de elefante marino y de lobo marino, porque las crías todavía no están acostumbradas a las orcas. Dentro del agua sí están más atentas a los peligros que pueden llegar a tener, pero fuera del agua están como tranquilas de que están en su colonia, de que tienen a su madre cerca y que no hay peligros inminentes. Y de pronto si sale una orca que las agarra y las vuelve a tirar para atrás en el agua, es impresionante. Lo interesante es que es un comportamiento aprendido y es transmitido de madres a hijas. Las orcas tienen sistemas matriarcales. Tienen una hembra alfa, que es la que maneja toda la manada, y las hijas se van quedando con ella y van aumentando el número de la manada. Siempre se mantienen siguiendo a la hembra alfa, que es como la abuela de todo el grupo. Los machos a veces se quedan con el grupo, a veces pasan temporadas con ellos y después hacen viajes individuales. Pero es esta abuela la que les enseña el comportamiento del varamiento. ¿Cómo les enseña? Las empuja, las lleva hasta la costa y las empuja desde atrás para que queden varadas intencionalmente. E incluso cuando las orcas más juveniles intentan hacerlo, las ayuda empujándolas desde atrás. Y si ve que alguna tiene alguna complicación para regresar, se mete, ella que ya tiene más cancha, se mete adelante de la orca y la empuja para dentro del agua. Entonces es como que está siempre muy atenta al comportamiento del resto de la manada para enseñarle a estas nuevas orcas cómo cazar de esta forma, porque es algo completamente único acá de los especímenes de Península Valdés. Ni siquiera de todos, no es de todas las familias, son algunas las que hacen el varamiento. Las ballenas francas australes sí, vienen todos los años, religiosamente, vienen a reproducirse y a parir. Lo que vienen buscando al Golfo Nuevo son las aguas tranquilas. El Golfo Nuevo, al tener una boca tan pequeña de tan solo 13 kilómetros y tener un diámetro tan grande, permite que las corrientes no sean tan fuertes, que no haya oleaje, que sí lo hay en mar abierto, y que las aguas sean muy tranquilas. Entonces es un golfo perfecto para las ballenas porque vienen y pueden estar en paz mientras hacen todo el proceso de parición y de cuidado de la cría hasta que está lo suficientemente grande como para hacer la migración hacia zonas de alimentación. Acá no, si bien puede llegar a haber algo de alimento para las ballenas, no es una zona donde ellas puedan subsistir todo el año. Es únicamente un refugio para reproducirse y al año siguiente parir sus crías y cuidarlas durante el tiempo que sea necesario para poder irse a zonas de alimentación. Vienen a mediados de mayo, principios de junio,
van llegando en diferentes tandas. Las ballenas no son animales que lleguen todos en grupo y se vayan todos en grupo, sino que van llegando en diferentes tandas. Lo que se estima es que la permanencia dentro del Golfo es más o menos de unos 3 meses. Entonces las que llegan en junio no son las mismas que las que vas a ver cuando se van en diciembre. En diciembre, mediados, fines de diciembre, se van los últimos individuos, que fueron los últimos que llegaron al Golfo Nuevo. Necesito trabajar acá y estar todos los días afuera, por más de que el clima tal vez no sea el mejor en todos los días, por más de que a veces te dé sueño levantarte al amanecer, por más de que haga frío. Es una decisión de vida el estar en la naturaleza y que mi vida transcurra en estas playas, en estas costas.